El pasado 15 de septiembre, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó a la Asamblea Constituyente el proyecto de Constitución para la Ciudad de México. 100 diputadas y 100 diputados discutirán, modificarán, en su caso, adicionarán el proyecto para aprobar la primera Constitución de la Ciudad de México el próximo 31 de enero de 2017, Constitución que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018. Necesitamos, los habitantes de la Ciudad de México, el tener una Constitución. Las y los constituyentes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el constituyente. Se abre la sesión. El día de hoy nos acompañan Aurelín Guilabert. Él es maestro en gestión de proyectos y cooperación internacional para el desarrollo en América y él también es el coordinador del proyecto Jóvenes Constituyente Ciudad de México. También está con nosotros Indira Sandoval Sánchez. Ella es activista de derechos humanos de las mujeres y de las juventudes y ella es también miembro fundadora de las constituyentes CDMX feministas. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Aurelín, ¿necesitamos los habitantes de la Ciudad de México una constitución? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo creo que sí, creo que es una muy buena noticia lo que acaba de suceder en la Ciudad de México y no nada más una buena noticia para la Ciudad de México. Yo creo que es una buena noticia a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la actualidad internacional, hoy en día la política está muy desacreditada. La gente ya está harta de la política porque el sentido de la política se vino pervirtiendo de una cierta forma. ¿Por qué digo eso? Porque la gente se está olvidando de qué es la política. Política es hacer ciudad y para hacer ciudad nos necesitamos a todos y necesitamos para hacer ciudad un conjunto de reglas, de garantías, las cuales no contaba la Ciudad de México, ¿no? Y es una oportunidad justo para restablecer este pacto social entre los representantes y los representados que hoy en día y de manera muy intensa en México no se sienten representados. Hoy en día, para citar un dato, según el Latino Barómetro, más de 8 mexicanos de cada 10 entrevistados por el Latino Barómetro ya no creen en la democracia como el mejor de los regímenes políticos. Y eso es muy grave, sobre todo sabiendo el contexto histórico de países en América Latina con el tema del autoritarismo, ¿no? Entonces yo creo que sí, es una nueva forma de restablecer la confianza, ojalá, entre representantes y representados. Por supuesto, fortalecer la representatividad de esos representados que nos representan, ¿no? Seguramente más adelante platicaremos de la conformación de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que no necesariamente refleja la composición de la población, ¿no? Hubo mucha tensión en cuanto al proceso de la elección al constituyente y también creo que es una oportunidad para ampliar un conjunto de derechos en la Ciudad de México y marcar una innovación en términos de esos reconocimientos a nivel internacional. De hecho, nada más para mencionar un dato, hace pocos días en Quito, durante Hábitat 3, se aprobó la nueva agenda urbana. En esta nueva agenda urbana se reconoce el derecho a la ciudad a partir de la Carta del Derecho a la Ciudad, que es la columna vertebral del proyecto que entregó el jefe de gobierno a la Asamblea Constituyente. Entonces yo creo que ahí es una gran innovación. Una vez más, la Ciudad de México se está poniendo a la vanguardia y espero que nuestros diputados y diputadas pues sean conscientes de este legado y de esa oportunidad que tienen de dejarnos eso para la Ciudad de México y a nivel internacional en términos de política novedosa. ¿Habrá un acercamiento entre autoridades y ciudadanía? Sí, claro, espero. Y no nada más entre autoridades, entre representantes del pueblo, ¿no? ¿Necesita la Ciudad de México el tener una constitución, Indira? Hasta ahora las reglas habían sido solo a nivel de ley, es decir, cómo en la Ciudad de México tenemos derechos que en otros estados no están garantizados sin tener una constitución y cómo podríamos arribar a ellos. Es decir, actualmente hay algunos temas que ya están plasmados en la normatividad y en la legislación local,
pero eso no tiene precisamente el rango constitucional porque no teníamos una constitución. Entonces la respuesta, por supuesto que sí, pero el auditorio que nos escucha el día de hoy sabe que tenemos esa constitución y en qué radica. Lo digo porque me parece muy preocupante que ni siquiera 3 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad hayan salido a votar el pasado 5 de junio. Me parece preocupante porque no está garantizada la representatividad de todas las delegaciones en esa Asamblea Constituyente. Me parece también delicado porque 40% de quienes integran la Asamblea Constituyente fueron de manera impuesta o de manera designada y no precisamente emanan de un proceso democrático. También quien redactó la Constitución, que sin duda reconocemos a notables hombres y mujeres en ese grupo, no precisamente vienen emanados de un proceso democrático. Entonces, claro que es necesaria una Constitución, sí, pero también una Constitución que sea cercana a la ciudadanía y de conocimiento común. Porque hay muchísimas leyes, muchísima legislación en este país que seguramente merecerán el reconocimiento e incluso lo han tenido en términos regionales en el continente e incluso a nivel internacional. Y quiero hablar, por ejemplo, de la legislación en materia de género en este país. Pero ¿de qué nos han servido leyes que no precisamente pasan por el conocimiento de las personas y que nos sirvan con un instrumento fiel? Así también el tema de la Constitución. Y vienen varios temas que nos tendrían que ocupar a todas y a todos. El tema de las alcaldías, esta nueva forma de la administración pública, de gobierno y demás. La Constitución viene a ser este pacto social y político para poner las reglas del juego, ¿no? Cómo nos vamos a gobernar, cómo nos vamos a administrar. Y, por ejemplo, ¿de dónde saldrá el recurso que pueda sostener económica y administrativamente las nuevas formas de gobierno en estas alcaldías, con concejalas, con concejales? Las nuevas demarcaciones que se plantean en un proceso a futuro, hacia el 2021, también representan paradigmas y demás. Entonces, claro que es necesaria una Constitución, no sin un proceso detonado o informativo y organizativo. Ser ajena a la ciudadanía de todo este proceso, y creo que adolece este proceso constituyente, y entendemos el proceso constituyente por la designación de esta asamblea, por la elaboración de la Constitución e incluso por lo que venga, la reglamentación y la armonización legislativa. Por lo que venga, por lo que venga. Aurelín, Indira, la pregunta es, ¿cuáles son los temas que deben ser prioritarios en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? Esto lo vamos a discutir regresando de un corte. Por supuesto que la necesitamos para empezar a tener nuestra propia policía, para empezar a tener nuestro propio libro de texto, para empezar a tener lo nuestro. La pregunta que debíamos hacernos es qué hemos dejado de hacer o qué hemos perdido por no tener una Constitución de la Ciudad de México. La idea de crear el libro de la ciudad, una especie de espejo incluyente que pueda reflejarnos a todos. Eso sí la necesitamos, porque yo creo que pues no puede traernos sino una mayor satisfacción tener un documento que nos diga exactamente cuáles son nuestros derechos y también nuestros deberes. Toda entidad federativa tiene una, y ahora que se le da autonomía a la ciudad, a lo que era el Distrito Federal, hemos dejado de ser deficientes y pasamos a ser ciudadanos, ¿no? Creo que ese es un plus de nuestra Constitución. El derecho a un buen gobierno y el derecho a una planeación. La Constitución política de esta gran ciudad va a tener y tiene en sus manos el reto y la oportunidad de mejorar el reconocimiento federal. Yo creo que este es un momento idóneo para poder lograr hacer que quienes encabezan políticamente la ciudad se den cuenta que afuera, más que reclamo, hay posibilidades de construcción de una manera distinta. No es indispensable, pero puede ser útil. Es decir, hemos vivido sin una Constitución en la Ciudad de México porque el diseño del Estado federal mexicano lo ha permitido. Es un hecho sin duda histórico, es un hecho relevante. Es un hecho importante para los que vivimos en la Ciudad de México. Incluso más allá de lo que domina la opinión pública en un momento dado. Por eso la Constitución es una buena noticia para la Ciudad de México.